Tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que estén viendo esta clase, les doy la bienvenida al curso de facturación médica. Mi nombre es Alejandrina y en esta clase vamos a indagar en esto de lo que es la facturación médica. En las clases anteriores nosotros habíamos trabajado en cuanto el paciente ingresa al consultorio, se atiende con el profesional y está en el acto de la consulta. Previamente se lo ha recepcionado el paciente, se le ha pedido sus datos. Esto puede funcionar tanto con una consulta como un estudio. Es la misma situación. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que la persona se retira del lugar, ¿qué sucede con esa práctica o esa consulta? ¿Cómo es que se factura? Porque hasta esta instancia el paciente solo pasó consultorio y hemos cargado un código. Estos códigos pueden ser de consulta o de práctica. Y eso es lo que vamos a empezar a diferenciar, porque en este módulo de facturación médica vamos a trabajar con códigos. Cada código tiene una descripción, tiene un nombre, tiene un valor, y eso es lo que vamos a empezar a entender, porque visto así nomás, la palabra facturación médica nos lleva a algo que podría ser de contaduría. Y lejos de ser de esa dinámica, nosotros vamos a trabajar a partir del nomenclador de prácticas, que es el material de estudio con el que se trabaja en esta instancia, para empezar a facturar prácticas ambulatorias. Las prácticas ambulatorias son estudios o consultas en las cuales el paciente acude a la institución y luego se retira a su casa. Esto no está pasando en una internación. Más adelante vamos a ver cómo es el módulo de internación y de cirugía. Pero en esta instancia el paciente siempre acude a la consulta en algún horario determinado y luego vuelve a su hogar. Entonces, eso se le denomina prácticas ambulatorias. Bien, yo les voy a mostrar en esta instancia desde dónde vamos a partir. En el caso de que sea una consulta, algunos pacientes pueden venir o no con un bolo u orden de consulta, un papelito que ellos lo traen o una autorización. A veces, en otras instituciones, esas autorizaciones se emiten desde el mismo sanatorio, desde la misma clínica, en la cual se imprime y se le hace firmar al paciente una vez que con el token de seguridad o que nos den la credencial se pueda confirmar de que está autorizada la consulta y el estudio. Si dice no autorizado o por X motivo no se puede realizar la práctica, nosotros no lo podemos hacer pasar al consultorio con lo que es obra social. En ese caso se le debe cobrar de manera aparte. Nosotros lo que vamos a ver es cómo se factura a partir del sistema de obras sociales o de prepagas, cómo se factura cada una de estas prácticas. En esta instancia tenemos la facturación de prácticas médicas especializadas ambulatorias. Si se pueden fijar acá, tenemos un pedido médico, donde figura el nombre de un paciente, el nombre de esta obra social o prepaga y el número de afiliado. Esto es un requisito, siempre nos tiene que aparecer porque tenemos los datos del paciente. Luego se solicita un estudio, en este caso es una ecografía abdominal, es decir, que se le va a hacer una ecografía en la zona del abdomen. Puede ser por un prequirúrgico, puede ser por un dolor, puede ser un embarazo, un estudio para control. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Y bueno, nos vamos a fijar en el diagnóstico. Acá el diagnóstico dice dolor abdominal. Entonces puede ser una gastritis, puede ser una peritonitis, apendicitis, inflamación, es para un postquirúrgico, un prequirúrgico, eso es lo que vamos a indagar. Luego tiene que tener la firma y la firma y sello del profesional. Si no tiene hasta ahora estos datos, la persona no puede pasar a realizarse este estudio. Y por último, va a tener la fecha. En este caso, es una fecha que está perdida, digamos, está desactualizada, entonces es necesario que la persona vuelva a actualizar el pedido médico, que se le cambie la fecha o se le haga un pedido nuevo. Muchas veces estos pedidos pueden venir con una autorización y en este caso es un requisito que traiga la autorización la persona porque ahí nos figura la validez de cuánto dura esa autorización. Muchas veces hay obras sociales que tienen una validez de 30 días, que desde que se pide el pedido médico tiene una validez de 30 días para hacerse autorizar. Lo mismo, hay otras obras sociales que son 60 días y algunas dejan hasta 90 días. Hay otras que son muy específicas que solamente tienen una duración de 15 días hábiles. Eso ustedes se van a enterar una vez que ya estén trabajando en el lugar y les van a decir, mira, con esta obra social es esto, con estas otras acá, con estas otras 5 es así. Lo mismo el paciente les va a decir, no, no, a mí me lo autorizan dentro de los 15 días, si no, no me lo puedo hacer el estudio.
Eso es siempre de acuerdo al plan del afiliado o la obra social. Y eso lo van a aprender más que nada en el lugar. Puede ir variando dependiendo de algunas obras sociales, pero cada una tiene una dinámica individual. ¿Cómo vamos a trabajar? Bien, con el nomenclador. El nomenclador es un compendio de prestaciones médicas con vigencia a nivel nacional en la contratación de servicios con las entidades comprendidas en el régimen de la Ley 23.670 del Sistema de Obra Social. El facturista o la facturista debe capacitarse para que los profesionales médicos en todas sus especialidades e instituciones médicas puedan cobrar honorarios o las prestaciones. Y eso es lo que vamos a empezar a indagar, qué es lo que se le paga al profesional. Se debe leer debidamente cada código, ya que con una sola letra puede alterarse y es preciso aprender su pronunciación, leerlo y escribirlo. ¿A qué me refiero acá? Hay muchos códigos que son similares, porque se agrupan por especialidades médicas. Y hay nombres de estudios que son parecidos, pero nosotros tenemos que empezar a indagar cómo diferenciarlos. Primero que nos vamos a dar cuenta quizás por el nombre. Una vez que entendemos qué nombre tiene ese estudio y cuál es el diagnóstico, podemos diferenciar qué puede ser un estudio de cardiología o un estudio de neumonología. Por ejemplo, hay un estudio que se llama ergometría, que es una prueba de esfuerzo donde una persona tiene que estar corriendo en una cinta o en una bicicleta pedaleando, y es un electrocardiograma en movimiento. Eso le provoca un estrés a la persona, en el sentido de que se está esforzando, entonces sus pulsaciones, su ritmo cardíaco se va a acelerar. Ahí es donde se va a medir cuál es el esfuerzo que está realizando. Si solamente tenía un esfuerzo excesivo cuando estaba en una posición de relajo antes de comenzar, o justamente cuando comienza la actividad. Por eso se le dice electrocardiograma en movimiento también. Y hay otra prueba, que es otro estudio, que es de neumonología, que es la espirometría. Tienen nombres parecidos, pero no es el mismo estudio. La espirometría es un estudio de prueba de capacidad pulmonar, en el que la persona está soplando un aparatito en el que va a medir su capacidad pulmonar. Eso, por ejemplo, para gente que tiene EPOC, enfermedades respiratorias, asma. Entonces, quizás una persona que tiene asma no puede realizar una ergometría porque se va a agitar. O el que tiene que hacer una ergometría posiblemente se puede hacer una espirometría, pero no al revés. Obviamente, cada uno va a ir con un diagnóstico diferente. Entonces, tengo que leer el diagnóstico que está escrito o impreso en el pedido médico, y obviamente que la persona me lo puede pronunciar mal, pero yo a partir del estudio y leer el diagnóstico puedo indicar que quizás es en el lugar correcto donde se lo tiene que realizar o hubo una equivocación en los turnos. Eso lo digo porque me ha pasado de manera, en experiencia personal trabajando, por eso me puedo dar el ejemplo directamente. También hay otros códigos que son muy parecidos, si a veces están en un servicio médico, por ejemplo, en neumonología o en ORL, que es otorrinolaringología, traumatología, a veces las prácticas se ordenan por el servicio de la especialidad médica. Entonces, nosotros vamos a utilizar códigos que son similares, pero cada código es un nombre de una práctica diferente y cada uno tiene un valor diferente. Eso lo vamos a aprender con el nomenclador, que es el material de estudio con el que van a estar trabajando durante todo el módulo de facturación. ¿Va? Y vamos a tener vamos a ver cirugías, internaciones, estudios y otras consultas que ocurren dentro de lo que es la atención pública. Este nomenclador presenta 3 secciones y 7 capítulos. Nosotros vamos a empezar desde el capítulo 2, que es prácticas especializadas, que va de los códigos 14 al 36. Y también vamos a utilizar el capítulo 4, que es el que tiene consulta y visita médica, que son con los códigos 42, y es la sección número 3, que es la de laboratorio, que es la de prestaciones químicas del NBU. Esas 3 secciones son las que vamos a utilizar nosotros para arrancar en este módulo que es de facturación médica con prestaciones ambulatorias. En la parte 2 vamos a ver el capítulo 1, que es de intervenciones quirúrgicas, que va del código 1 al 13. También síndrome y terapia, que va de los códigos 37 al 41, que es el capítulo 3. Y prestaciones sanatoriales y enfermería, que son los códigos 43 del capítulo 5. ¿Eso quiere decir que no vamos a ver más prácticas? No, al contrario, vamos a ver cómo intervienen también en la internación. Es decir, que se agregan. No es que vamos a dejar uno y pasamos al otro, sino que vamos a trabajar todo en conjunto.
Esto lo menciono porque al principio, cuando vamos a estar trabajando con el nomenclado, no vamos a arrancar desde las cirugías porque tienen mucha información y nosotros vamos a empezar de a poquito. Entonces, empezamos siempre desde el capítulo 2, que son las prácticas especializadas. Recuerden que comienzan desde los códigos 14 al 36 y consulta y visita médica, que son los códigos 42, y todas las prácticas de laboratorio, que creo que, si mal no recuerdo, empiezan de los códigos 24 o por ahí. No me los recuerdo todos los códigos, verán, por eso se usa el nomenclador. En esta parte, antes de pasar al uso del nomenclador, lo que vamos a ver es cómo se presenta la facturación. Nosotros tenemos estos pedidos médicos que son entregados por el paciente una vez que ya está por pasar a la consulta o realizarse el estudio. En este caso es un estudio, lo que se ha pedido acá es un electrocardiograma con valoración, es decir, que la persona pidió un electrocardiograma que tenga un informe. Entonces siempre vamos a tener el frente del pedido médico, donde tenemos el nombre del paciente con los datos de su obra social y el número de afiliado, el estudio que se tiene que realizar en sí, el diagnóstico, la firma y sello del médico y la fecha en la cual se emite. Del lado del dorso, esta parte sí se usa del pedido médico, aunque no lo sepan, que a veces viene dibujado o uno toma nota. Del lado del dorso, la persona lo tiene que firmar, hacer una aclaración con su nombre y poner el número de documento. En algunos casos se suele pedir un teléfono o un mail, por ejemplo, en los de laboratorio, para que se le puedan enviar el informe del laboratorio al correo. Luego vamos a tener la orden médica autorizada. En este caso, esta que les estoy mostrando acá, la persona ya no tenía que traer autorización para este estudio. Pero en algunos casos suelen venir con una autorización impresa, que es desde su obra social o desde su prepago. En este caso, se ingresa virtualmente, se ponen los datos del paciente y se entrega una autorización que está brindada por la misma institución, en la cual el paciente también nuevamente la firma, pone aclaración y documento, que es esta firma de acá. En esta autorización me salen exactamente los mismos datos del paciente, corroborando que la práctica que se tiene que realizar está autorizada. En el caso de no estar autorizada, me indica que la práctica no está autorizada y la persona no se puede realizar el estudio. Hay otros casos que vienen con una autorización y vienen con una fecha. Nosotros tenemos que guiar que la fecha del pedido médico con el de la autorización coincidan o que esté dentro de la validez de esa autorización. Por eso acá yo les he recalcado que cómo se presenta una facturación, porque esto es lo que presenta el secretario para poder hacerse esa facturación y corroborar que todos los datos están bien. Porque para hacer una facturación necesitamos estos elementos. Esto después se puede enviar a facturación de obras sociales, las obras sociales van a recibir estos mismos datos y que los van a corroborar fehacientemente para decir, sí, perfecto, está ok, todo esto se le va a pagar al médico esto. Nosotros no vamos a hacer una facturación monetaria para que se tenga en cuenta, sino que va a estar hecha a partir de valores, que no son un monto en efectivo o en dólares. Eso después se realiza en la parte de contaduría, no es una labor que realiza el facturista. Por último, para presentar la facturación, nosotros necesitamos el informe del profesional. Este es el informe médico de un electrocardiograma, es el trazado, que tiene una conclusión. En la conclusión suele indicar ritmo sinusal, ritmo cardíaco coherente con la edad del paciente. Entonces, nos aparecen las conclusiones, no es que no dice nada el informe y es solo el trazado. Así tampoco lo va a aceptar la obra social. Este informe está firmado por un profesional, que es el mismo profesional que va a firmar sobre el dorso del pedido médico que nos entregó el paciente, va a firmar con su sello, firma y la fecha en la que fue realizado el informe. Lo mismo en la autorización que se ha realizado el estudio. Entonces nosotros tenemos que corroborar que no nos falte ninguna firma, que en las autorizaciones esté correspondiente, que esté la firma del profesional en el informe porque va a tener la fecha. Entonces, a partir de tener todos esos datos, nosotros podemos presentar como secretarios los pedidos que se van a facturar. El facturista va a estar corroborando esto también. Lo mismo cuando ya se desglosa qué es lo que se le paga al profesional y qué es lo que se le paga a la clínica, que eso lo hacen también desde las obras sociales, van a recibir esto. ¿Esto para qué lo digo? Porque la facturación en sí no es
que al mes ya se cobra todo. Sí, se cobra, se hace un cierre de facturación desde el área de secretaría. Eso después pasa a facturarse durante el mes, ahí ya pasamos a un segundo mes, y eso se envía a las obras sociales. Ahí eso también tiene un cierre de una duración que son de 3 meses. Entonces, para que la rueda, por así decirlo, para el que el profesional cobre, pasa unos 3 meses, no es que es inmediato. Sí es inmediato cuando es particular, que el paciente abone todo de forma en efectivo o con tarjeta de crédito, pero no está haciendo por obra social. Eso para que vean la diferencia, cómo va a variar con respecto a cuando es con obras sociales, porque demanda toda esta serie de pasos. Ahora sí pasamos al nomenclado, que acá lo tenemos. Tienen acá, esto es una hoja que yo les puse, para que ustedes vean estimadamente en sí con qué vamos a trabajar. Este es el nomenclado de prácticas. Fíjense que tenemos columnas, nombres, otras columnas más. Y dice anatomía patológica. Nosotros nos vamos a guiar particularmente con esta parte de arriba, para que se den cuenta. Fíjense que en este recuadro tenemos lo que dice código. Bueno, acá todo en esta primera columna aparecen los códigos. En este caso son de anatomía patológica, son para hacer estudios que se terminan realizando en laboratorio. Tenemos con el código 15, que dice biopsia por incisión o por punción, que es el código 150101. Después tienen estudio macro y microscópico de pieza operatorial. Ahí nos aparece más en la descripción y tenemos que es con el código 150102. A esto es lo que me refería hace un rato, con respecto a que los códigos pueden ser similares, pero tienen diferentes nombres. Lo mismo, ahora vamos a pasar a esta otra parte que dice unidades. Esta parte de acá central es la descripción del código. No todos nos vamos a recordar todos los códigos ni todas las descripciones. A veces nos acordamos un código, pero no recordamos bien el nombre, o al revés. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a realizar en estas primeras instancias, amigarnos con el nomenclado. Vamos a tener las unidades, que acá son unidades arancelarias. Acá tenemos de honorarios y de gasto. En honorarios es lo que se le paga al profesional, es el profesional que hizo el informe. Bueno, eso es el honorario. Y el gasto corresponde a lo que se le va a pagar a la clínica, que es la que pone la institución, la que pone la atención al público, la que pone los materiales, la luz, el agua, todo eso es gasto. Entonces, eso es lo que se le va a pagar a la clínica. Estos últimos dos de acá, que dice total práctica y coseguro, eso no le vamos a prestar atención porque nosotros no necesitamos esta información, sino que es en la columna de unidades. Yo acá ya se los remarqué para que vean específicamente cuáles vamos a usar. Hay que estar en celeste, que es la de código, la de la descripción. PMO significa Plan Médico Obligatorio de Prácticas Especializadas con Nomenclador Nacional, que se usa en todo el país. Y luego tenemos el de unidades, que son las unidades, bueno, los honorarios y los gastos. Y en el medio, que yo se los remarqué acá, aparecen unas siglas. Estas siglas están relacionadas al gasto siempre. En este caso son todas iguales. GB significa gasto bioquímico. Hay otras siglas que van a ir apareciendo y tienen otros nombres, pero estas siempre se van a relacionar con el gasto porque nos va a permitir calcular cuál es el gasto de esa práctica. Y la de honorarios es esta de acá y no tiene una letrita, sino que siempre se va a multiplicar por un valor específico. Siempre nos vamos a guiar con el numerito de acá, el que dice U de unidades. En este caso del código 150101 va a ser 26,25 y de unidades de gasto va a ser 4. El número de abajo que tiene como al lado un signo peso, ese no le vamos a prestar atención porque está desactualizado y está monetizado y nosotros no utilizamos esa parte para hacer facturación. A esto me refería con las unidades arancelarias. Siempre el honorario lo vamos a multiplicar por el valor de Galeno o con la letra F. Hay algunos nomencladores que aparecen en siglas, que es la que yo les he mencionado, que es el que estamos usando actualmente, y hay otros que tienen letritas. Es lo mismo y las dos tienen este mismo valor. No importa si sea con las siglas o con las letras. Pero fíjense cómo varía cada uno. El gasto quirúrgico
lo vamos a utilizar cuando veamos cirugías, que es en el módulo siguiente. En esta instancia vamos a seguir todo lo que es con otras prácticas. El galeno es lo que sirve para pagarle a los honorarios. Después tenemos otros gastos, que va a ser G, gasto radiológico, que va a ser GR, GP, en realidad en la nomencladora acá lo tienen como unidad de pensión, pero es lo mismo. GB larga es gasto bioquímico y luego los honorarios del bioquímico, para que cuando empecemos con laboratorio también esto nos va a pagar. Tengan en cuenta que se va a usar siempre, así que yo les recomiendo hacer una captura de pantalla, anotarlo en un papelito porque siempre lo vamos a estar utilizando. Y estas siglas y estos valores son los que siempre van a estar interfiriendo con el gasto que vamos a tener en todas las prácticas. En este caso es siempre todo GB, que es gasto bioquímico, pero hay algunas prácticas que van a cambiar, entonces ahí va a cambiar la letra. Por lo tanto, si cambia la letra, cambia el valor, y eso lo tienen que tener en cuenta. En el honorario siempre va a ser un mismo valor, que va a ser el del galeno, que es 53,25. Se llega a valorar en unidades la complejidad y derecho a gastos del costo de cada prestación. Todo lo que es honorarios nos vamos a manejar con el valor del galeno, que es 53,25, al lado derecho del nomenclador, que va a destacar una letra, que es la que me indica qué valor se le ha asignado a la unidad de gastos. Esta letrita de acá. En este caso, bueno, particularmente a mí me figura que está a la izquierda, no a la derecha. A la derecha aparecen las letritas, que yo tenía otro nomenclador que aparecía con eso. Pero en este caso, estas letritas que están acá en el medio, que están antes del gasto, por eso me indica que se van a facturar de esa forma. Yo acá les pongo barras de identificación, que es la que vamos a empezar a utilizar. Barra 1 siempre va a aplicar para el honorario. Barra 4 aplica para lo que es el gasto. Y barra 9 significa que contiene los dos, que tiene honorarios y que tiene gasto. Para cuando empecemos a ver ejercicios. Yo momentáneamente les quiero mostrar cómo está armado el nomenclador para que ustedes lo puedan ver. Fíjense que acá tenemos, bueno, esta es la carátula, PMO definitivo, que es el nomenclador de prácticas. Dice que incluye coseguros, pero están desactualizados, así que no le vamos a prestar atención a eso. Los coseguros siempre se van a actualizar y se los van a informar en el lugar en el que estén trabajando para poder cobrarle a la persona. Eso siempre es con respecto al plan médico que tenga el afiliado. Fíjense que, bueno, tenemos acá un índice general, este está al principio. Este índice general solamente me está ordenando cómo vamos a encontrar las disposiciones en el nomenclado. Empezamos con intervenciones quirúrgicas, que va desde la página 1. En la página 75 empiezan las prácticas especializadas, que es con las que vamos a trabajar nosotros, y prácticas bioquímicas desde la página 155. Después, bueno, aparecen normas particulares generales del nomenclador nacional, y me empiezan a aparecer las prácticas, intervenciones quirúrgicas del programa médico obligatorio. Los códigos siguientes, del 1 al 13, corresponden a las intervenciones quirúrgicas. A eso es lo que me refiero. Nosotros no vamos a trabajar desde la primera página, sino que recordemos que es el capítulo 2, que es desde la página 75, que es donde tenemos las prácticas especializadas. Yo les muestro acá, empieza con el código 010101, tratamiento quirúrgico del ¿ven? Yo no lo puedo pronunciar. Encefalomeningocele. Ese es el nombre de una cirugía, y después tienen otra, y cada una son diferentes cirugías dentro de la misma área, pero no significa que sea lo mismo, cada una tiene un monto diferente. En lo que es cirugía, están ordenados siempre desde la cabeza hasta las extremidades de los miembros inferiores, que ya viene a ser cirugías de traumatología. Nosotros nos vamos a correr un poquito más y vamos a ir a las prácticas especializadas. Fíjense que acá todavía sigo con el código 7. Ya casi estoy llegando a prácticas. Bueno, ahora me pasa. Pero les quiero mostrar cómo se ve acá. Programa médico obligatorio con nomenclador nacional de prestaciones médicas, prácticas especializadas, esto es para que lo tengan en cuenta, y acá comienzan
fíjense, bueno, acá tenemos prácticas especializadas con interpretaciones de este plan médico obligatorio con nomenclador. Los códigos de la primera columna corresponden, acá me está indicando, pero es un resumen de lo que yo les suelo dar, así que es prácticamente lo mismo. Los códigos de prácticas especializadas comienzan desde el código 14, que sería el servicio de alergia. Acá las prácticas especializadas están ordenadas por índice alfabético, no por, en las cirugías están ordenados desde lo que es cabeza a miembros inferiores, que son las piernas, las extremidades, pero acá en las prácticas están ordenados por orden alfabético. Eso para que lo tengan en cuenta y cada código está ordenado por eso. Como que cada servicio, en este caso de alergia, comienza, como es con A, empiezan desde los códigos de prácticas especializadas. Después de pasar estos códigos, bueno, anestesiología, cardiología, otros servicios de cardiología, como para que ustedes se empiecen a ir amigando con el orden que tiene. Después tenemos ecografías, por eso fíjense que va precisamente por un orden alfabético. Después de ecografías tenemos gastroenterología, endocrinología y nutrición. La hoja la tenía al revés, así que primero es endocrinología y después gastroenterología. Después que seguirá genética humana. Esto ya es de laboratorio también, un poco. Pero son diferentes prácticas, ginecología y obstetricia, otras prácticas de obstetricia, oftalmología también. Esto ya es laboratorio, para que lo tengan en cuenta, estas hojas que están pasando acá, todo esto es de laboratorio. Sacando esta parte, como les muestro que está ordenado, lo que voy a hacer es irme un poco hacia el final para que ustedes lo puedan apreciar, donde vamos a tener otro índice, y ahí sí están ordenados todos de manera alfabética, pero, bueno, estas son indicaciones generales. Si alguien lo quiere leer, también lo puede hacer. Yo en las clases doy resúmenes precisamente de esto, pero para, bueno, cómo entender cómo se pone en práctica, porque ahí me lo explica, pero a veces no lo termino de comprender. Bueno, acá hay otras normas, que eso está casi al final. Yo quiero llegar al índice, acá está, al índice alfabético. Acá sí están ordenados todos, acá están mezclados, cirugías y prácticas. Entonces acá uno tiene que darse cuenta a partir de los códigos, estimadamente, porque me van a salir los códigos. Entonces yo me tengo que fijar alguna práctica que yo tenga que realizar un ejercicio o buscar y no sé dónde está ordenado. Al finalizar me aparece el índice alfabético donde está ya puesto todo. Cirugías, prácticas, internación, cosas varias. Entonces ahí tengo que darme cuenta que la palabra que tiene que ser un poco clave, buscarla con respecto también al código que me aparece, para que yo pueda ir a buscarlo en el nomenclador y que me parezca bien toda la descripción, con los honorarios y los gastos. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles brevemente cómo se factura. Nosotros igual nos vamos a migrar ahora con el nomenclador, pero les voy a mostrar levemente en práctica cómo es que se realiza. Nosotros vamos ahora a buscar el código de alergia, que es con el que comienza el nomenclador, que es con los códigos 14. Aquí estamos. Le voy a poner un poquito más de zoom para que se vea bien. Fíjense que nosotros tenemos testificación total, es el primer código, 140101, para que ustedes lo puedan ver acá en el nomenclador. Tenemos código 140101, testificación total es el nombre de la práctica. Si fuese en un pedido médico, diría, se solicita testificación total, diagnóstico, alergia, prueba de alergia. Tenemos acá, esta es la columna de honorarios, que es lo que me va a figurar para que se pueda facturar. El honorario, recuerden que siempre es para el profesional. Fíjense que acá ya me cambió la letra. Acá dice OG. OG significa otros gastos. Otros gastos tiene un valor esa sigla, que es la que tenemos, hasta para que ya les muestro. OG, fíjense,
Otros gastos tienen el valor de 25,50. Ahora ya les voy a explicar hacia dónde quiero llegar con esto. No se me asusten. Entonces, una vez que yo empiezo a identificar, ajá, 15 es del honorario, OG es de otros gastos. A ver, OG lo tengo que multiplicar por el gasto que está al lado. Y el gasto es 25. Recuerden que estas dos columnas de fondo, cuando no les estoy mostrando lo que estaba viendo. Recuerden que estas dos columnas de acá del fondo no les vamos a prestar atención. Entonces nos vamos a guiar con el código de la práctica, en la descripción, el número, que es el primero, es el valor del honorario, y esta letrita, que es esta sigla OG, la voy a multiplicar con su valor por este, que es 25, que es el valor del gasto médico. Yo ahora les muestro esto para que ustedes empiecen a ver cómo va a funcionar la práctica que vamos a hacer con el nomenclador. Momentáneamente nosotros hoy nos vamos a amigar con este concepto llamado nomenclador y cómo lo vamos a hacer a partir de ejercicios de práctica. Yo les muestro acá cómo se factura para que tengan una noción. Cada uno significa que es el honorario. Por ejemplo, una consulta, que es con el código 420101, es una consulta médica diurna. Si ustedes después lo buscan en el nomenclador, les va a figurar que tiene un valor, que es 10. Ese es el valor del honorario. Bueno, por eso es, acá se puso como ejemplo, que ×1 es para una consulta. El ×4 es el gasto. Hay a veces prácticas que solamente tienen gasto, no tienen honorario. Entonces, bueno, el ×4 en este caso se puso como ejemplo yeso en una cirugía. Entonces buscamos el código de yeso en una cirugía y eso solamente tiene gasto, no tiene honorario, porque es el material. Y después tenemos ×9, que es la suma de cuando una práctica tiene honorario y tiene gasto, como es el ejemplo de este que les vamos a mencionar, que es el de la testificación total, que es una prueba de alergia, es el primer código que aparece en el nomenclador. Entonces, lo que yo voy a hacer para hacer una facturación es colocar el código de la práctica, ×9, que ahí es donde me desglosa que va a haber honorario y que va a haber gasto. Entonces yo voy a poner el valor que encontré en el nomenclador. Vieron que yo se los mostré que era 15. Entonces, bueno, voy a poner 15 por el valor siempre del honorario. En este caso, recuerden que el honorario siempre se va a multiplicar por la letra F, o que dice Galeno, que es 53,25. Entonces, siempre el honorario va a ser multiplicado por este valor, 53,25, y me va a dar un resultado. Luego voy a facturar el gasto, que es el numerito que tenía al lado de esa sigla, que esa sigla era OG, que era otros gastos. Otros gastos tiene un valor de 25,50. Todo esto lo saco del nomenclador. No lo estoy inventando, no estoy tirando números al azar. Entonces, en la columna que yo tenía de gastos, me figuraba que es 25. Entonces voy a multiplicar 25 por 25,50 y también me va a dar otro valor. Esos son valores que no son en montos económicos, esto para que lo tengan en cuenta, eso lo va a hacer la parte de contaduría, no nosotros. Una vez que yo ya terminé de sacar el honorario y el gasto, voy a sumar los dos y me va a dar 1.436,25, que es lo que se va a pagar esa testificación en galenos. Pero se describe cuánto es lo que se va a pagar a la clínica y cuánto es lo que se le va a pagar al profesional. Por ejemplo, si bien vamos a seguir con la misma letrita, este otro es otro código, que es el 170101. Este es el código del electrocardiograma, del ejemplo que les mostré, donde se pide un informe médico, ¿cómo sería toda la facturación de eso? De por sí tener toda esa papelería, pero después hay que hacer esto. Entonces, fíjense que es una pequeña serie de pasos que uno tiene que prestar atención. Entonces, en el del electrocardiograma, si lo buscamos, nos va a aparecer que es con el código 170101, que también es una práctica que tiene honorario y tiene gasto. En el honorario, cuando lo buscamos en el nomenclador, me va a figurar que es 7,5 el valor del honorario. Y lo voy a multiplicar por 53,25. Porque el honorario siempre se multiplica por 53,25. Esto recuérdenlo, porque en clases más adelante lo vamos a estar haciendo. Y después vamos a buscar el valor del gasto que está al lado.
Siempre va a haber una sigla, una letra, en este caso sigue siendo la misma, que es OG, otros gastos, que el valor es 25,50, pero el valor del gasto acá es otro, es de 20. Entonces yo voy a multiplicar 20 por 25,50 y me va a dar otro valor. Al sumar los dos me va a dar 909,37 galenos, que eso es lo que vale en sí la práctica. Pero yo le tengo descrito cuánto va a ir para el profesional, cuánto va a ir para el clínico. No se preocupen, que ahora no vamos a hacer eso, sino que les voy a mostrar cómo nos vamos a amigar. ¿Qué vamos a hacer para pequeña tarea? A partir de estos nombres que tenemos, que le voy a hacer un poco de zoom porque me parece que no se va a ver, yo después les voy a pasar este informe, tenemos cirugía. Si se animan a buscarlas, excelente, pero yo creo que empecemos por acá, por prácticas y estudios médicos. Vamos a ir al medio. En este vamos a buscar los nombres que nos aparecen acá, los vamos a buscar en el índice alfabético, hacia el final vamos a ir y vamos a buscar por orden alfabético el nombre que me figura de estos estudios, de estas prácticas. El electrocardiograma lo acabamos de ver recién, así que ahí ya tienen una ayuda. Pero tienen que buscar estos que figuran acá, de prácticas y estudios médicos, y colocar el código al lado. Es buscar en el nomenclador estos nombres y poner el código al lado que nos figura. Por ejemplo, vamos a hacer con la E de electrocardiograma, vamos a ir al índice alfabético, si no tuviese que buscar, ¿no? Entonces voy a buscar en el índice la E de electrocardiograma. Eh, Fíjense acá cómo empiezan a aparecer. Y me sale, tengo electrocardiograma a domicilio. En la indicación que se les pedía de la tarea, dice electrocardiograma, no dice nada. Dice electrocardiograma en consultorio. Y bueno, nosotros que estábamos haciendo prácticas ambulatorias cuando la persona asiste al consultorio, entonces es este, electrocardiograma en consultorio 170101. Lo que les recomiendo siempre es buscar, si bien acá ya me apareció el código de que necesitamos, pero si estamos en dudas y la palabra que de la indicación del estudio, por ejemplo, no coincide mucho, a partir de ese código vayan a buscarlo, porque ustedes están en el índice alfabético, vayan a buscarlo y lean qué dice toda la descripción, porque estos nombres de acá tienen el nombre completo de la descripción que aparece en un nomenclador, para que no sea sustancial, no coincide o no el nombre del nombre. Así que bueno, espero que esta clase que es introductoria de facturación médica les haya servido para primero entender qué es lo que vamos a hacer en esta instancia y bueno, empezar a comprender cuáles son las áreas y cómo es la facturación. Si bien el secretariado médico es un poco más teórico, acá se vuelve más divertido porque vamos a empezar a hacer operaciones, vamos a empezar a buscar en el mezclador, vamos a jugar con eso y a volver a leer pedidos médicos. En esta instancia es para que nos amiguemos con el nomenclado, pero después vamos a ir avanzando para una práctica realmente de lo que ocurre en una factura, como trabaja un facturista y un secretario en conjunto. Así que bueno, muchas gracias por estar presente y nos estamos viendo en próximos videos. Hasta luego.